Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Voz en Vivo desde Asertiva Estudios, On Demand, además en Asuntos Públicos de TCC. Nati Joffe, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Daniel? Bien, Muy buen lunes bárbaro. para ti y para todos ustedes que están del otro lado. Vos sabés que hoy tenemos una cantidad de cosas para compartir con nuestra queridísima audiencia. Eh, Vos siempre radiante, Nati. Pero Siempre mirá quién linda, habla, siempre... Daniel. Vos sabés que uno se pregunta, ¿qué edad tiene Daniel Castro? Y no Ah, sabes, es bueno, como que siempre estás igual. no les cuentes que tengo 35 recién. Pero vamos a hablar de la economía. ¿Vos le tenés miedo, por ejemplo, al paso del tiempo? Vos sabés que no, y este año cumplo 40 años. Y yo Ajá. antes decía, ay, cuando llegue a los 40, y la verdad que me siento con más plenitud que cuando tenía 30, Qué por lindo eso. ejemplo. Sí. Después habrá que ver si hay un tema de género ahí Mm. también, ¿no? Si las mujeres de pronto se cuidan más, tengo la sensación de que sí, más allá de que los Los hombres hombres, también, ¿eh? exacto, se han Sí, empezado a cuidar bastante, ¿no? sí, sí. Pero además hay una cuestión vinculada a las nuevas juventudes. Antes uno, a esta edad, a mi edad, ya estaba pensando en el banco de la plaza y alimentar a las palomitas. Hoy hay como otros reinicios de pronto, Yo ¿no? creo que, ¿viste la típica frase de espíritu joven? Sí, contame Vemos. lo de tu papá, por ejemplo. Mi papá, bueno, ayer cuando le contaba que íbamos a hablar de este tema justamente, y con Ana Castillo, nuestra invitada, Sí. me dijo, mirá cómo estoy yo, que voy a gimnasia, que tengo Claro, claro. vida social muy activa, Sí, que sale con mi madre para todos lados, que tienen amistades, que es impresionante y no para, y tiene 65 años, sí. y lo veo como más joven que mucha gente que tiene 35 Bueno, quizás. exactamente, Sí, porque de eso se trata, llegar también a una longevidad saludable y es efectivamente parte del juego, ¿eh? Llegar, pero llegar bien. Vamos a estar con Ana Castillo en instantes. Estamos comenzando además una semana marcada por un frío cruel, uy, sí, un frío criminal. sí. Y criminal, y lo digo literalmente, porque hemos tenido fallecimientos de Mm. personas, van 4 personas, y el invierno apenas comenzó. Lo que no está bueno, y esto lo digo, no me voy a proclamar representante de la sociedad, pero la gente no quiere el tironeo de esas muertes en términos políticos. Acá probablemente haya un sistema que está fallando claramente, porque si no, no puede comprenderse cómo periodo de gobierno tras periodo de gobierno suceden las mismas cosas. Es inadmisible que en Uruguay estén ocurriendo estas muertes. Se Inadmisible. van pasando la pelota unos a otros Eso es lo que no y es está el tema bien. de la frazada corta, ¿no? A ver Bueno, quién se queda con la parte está fría. Y bien, sí. literalmente hay gente que está pasando frío, que se está muriendo de hambre Sí, y que queda completamente... Ya la otra vez escuchaba un autor que decía que no es población vulnerable, mm. sino población vulnerada. Porque Vulnerada. vulnerables somos todos, son Claro, vulnerados claro. porque ya están dañados. Sí, O sí. sea, en el sentido de hay que urgente ayudarlos a salir de ese estado. Eso es lo que le vamos a plantear a Mica Melgar, que en este caso está de directora del INDA, del Instituto de Alimentación. Allí también hay gente vulnerada, porque en un país rico como el nuestro en la producción de alimentos, vendedor de alimentos al mundo, que se nos muera gente o que tenga déficit alimentario, es algo también inadmisible. Y estaremos con Mica Melgar hablando de esto. También tendremos la presencia a través de una videollamada con una abogada, si se quiere, contracorriente. Muy polémica, Ah, sí. sí, lo adelantás ya, muy Muy polémica, polémica, sí, sí. porque Si quieren pueden ir bichando un poco su Instagram, sí, Adriana la Batista. doctora Adriana Batista. Sí, la verdad que va a contracorriente totalmente, Mm, todo el tema de la ley sobre violencia de género, bueno, contra las mujeres. Ella sí. tiene una visión muy particular que yo creo que muchas mujeres opinan como ella, pero no se animan a decirlo Eso, públicamente. no se animan a Sí. decirlo. Bueno, Adriana lo dice con todas las palabras, con todas las letras. Ella considera que en algunas decisiones hay un sesgo feminista de parte de la justicia. Estamos en Asertiva Estudios, en Asertiva Play. Compartamos brevísimamente esta locución de otra maravillosa amiga, Ale Labraga. Recorrimos un largo camino para posicionar y desarrollar tu marca en la era digital. Creamos comunicaciones creativas, eficientes y empáticas que vinculan con tu público. En Agencia Asertiva hacemos comunicación que conecta. Asertiva.uy. A propósito de este lugar en el que estamos, Asertiva Play. Y vamos a recibir, si a ustedes les parece, en instantes a la oficial senior del BID Lab, a Ana Castillo Lesca, que estará con nosotros compartiendo precisamente esta cuestión de las diferentes miradas sobre una ancianidad saludable. Sumate
a esta mesa Ana Castillo Lesca. ¿Cómo te va, Ana? Tomá asiento por Ana? aquí. Ya estás con el cafecito. Ya con el servida. café. Qué bueno, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Andás Estaría bien? con el mate, pero viste que no era más difícil de traer. Salúdense ¿Cómo tranquilamente, estás? porque esto Muy bien, vos, bienvenida. tiene que ver con la esa modalidad nueva, Bueno, ¿viste? totalmente. Total, relajado, natural. Exactamente, acá estamos. Que tu hijo, si se quiere, fue un poquitito pionero también en esto, Fue ¿no? un poco pionero. En realidad creo que inspirado sobre todo en lo que había pasado durante la campaña electoral en Argentina. Claro. Que hubo realmente una explosión de boom. programas vinculados a política y sobre todo creo que lo interesante es darle espacio a otras voces, ¿no? Claro. Y las voces de los más jóvenes. Sí, Entonces, creo que totalmente. ahí creo que, bueno, logró su fuente de inspiración. Totalmente. Bueno, vamos a tener a Bauti Gil Castillo en algún momento aquí por acá también. Veníamos hablando con Nati esto de las nuevas juventudes. Primero, vamos a la formalidad, si te parece, Ana. El BID está presente en Uruguay hace muchos años. El BID Lab de pronto es como una innovación dentro del banco y vos sos oficial senior, o sea, tenés, entre otros asuntos, esto de la economía plateada. Sí, venimos efectivamente, a ver, el BID está presente hace muchos años y, como yo digo siempre, ¿no? El triple desafío que significa el envejecimiento del lado de la salud, las pensiones, los cuidados, es algo que en la agenda del BID ha estado presente, diría que por lo menos en los últimos 50 años, o en casi todos los años de la existencia del banco. Lo que realmente, a ver, lo que empezamos a ver y sobre todo a analizar a partir del 2019 es que América Latina, que era una región, si se quiere, joven, todavía es una región joven, porque en promedio, digamos, solo 2 de cada 8 personas son mayores de 60 años, pronto será la tercera región con más personas mayores de 60 años, ¿no? País de viejos, como se dice. La Que región de viejos. suena feo. Y en el caso de Uruguay, bueno, esa realidad ya está. Entonces nos dio, digamos, de alguna manera como para poder ser el primer lugar para dar ese impulso, ¿no? Claro. O sea, datos de censo 2023. Exacto. ¿Ustedes saben cuántos mayores de 50 hay? A ver. El 20%, ¿no? Más. ¿De 50? Más. Más del 20%. De 50 son 33% de la población. Sí. Más El de 1 censo- millón de personas parece? tienen más de 50 años. Tremendo, tremendo. El censo marcó claramente que tenemos un reto demográfico, desde el momento en que el principal titular era que había muerto más gente que la que había nacido. Ahí nos somete a un estado de tensión Sí, como sociedad. Y de alguna manera quizás no descendimos tanto porque hemos sido un país abierto a la inmigración. ¿no? Exacto, esta nueva ola migratoria ha ayudado. Totalmente. ¿Y cómo hay que abarcar esto de la economía plateada que mueve billones, no millones, billones de dólares en el mundo, ¿no? Sí, incluso voy a decir en Uruguay, ¿no? O sea, hay un dato de un estudio que hace el BID, el grupo BID, con Data 8, que es una empresa consultora, y habla del valor de la economía plateada, pero esto es un número. Más o menos el consumo privado que tenemos, 33% de la población que somos mayores de 50 años, llega a los 20.000 millones de dólares. O sea, es un número significativo en Uruguay, ¿no? No, pero es tremendo eso. En Uruguay, sí. Ana, hay una frase que vos citás siempre de Miriam de Paoli, que Sí. dice que es una gran amiga tuya, que dice que muy pronto vamos a tener más cumpleaños de 50 que de 15 años. Exactamente, y eso y sí, efectivamente Miriam para mí le hizo genial esa frase, y efectivamente pronto vamos a tener en Uruguay seguramente más cumpleaños de 50 que de 15, ¿no? Me quedé detenido con esta frase, 20.000 millones de dólares ¿y qué se considera ahí en esa economía plateada uruguaya que llega a esta cifra? Bueno, ahí en realidad ahí están todo el consumo que hacemos los mayores de 50, ¿no? Desde alimentación, salud, vivienda, mobiliario, ropa, educación, o sea, todo lo que uno consume. Hay quizás ahí, obviamente, algunas diferencias de patrones, ¿no? Y de hecho, la verdad que ese estudio es súper interesante, analiza Uruguay, Chile, Argentina y Colombia. Y una de las cosas que muestra es que, en realidad, comparado, cuáles son las diferencias en consumo de los más 50 respecto de del total de la población, Claro. ¿no? Y, por ejemplo, un dato bastante llamativo es que
En Uruguay, por ejemplo, a diferencia de Argentina, donde los mayores de 50 consumen más en salud, en Uruguay ese gasto está bastante equiparado, ¿no? Y eso tiene que ver, obviamente, con las políticas que tiene Uruguay o el sistema de salud uruguayo, ¿no? Ujú. Y sin embargo, bueno, obviamente los más de 50 consumimos menos en educación, ¿tá? Lo cual debería ser una tendencia que se vaya revirtiendo por esto Sí, del lifelong learning, exacto. ¿no? Hay que estar todo el tiempo Eh, aprendiendo. Sí. También hay mucha diferencia en lo que tiene que ver con habitación. Y yo creo que eso tiene que ver con que los mayores de 50 seguramente concentren la mayor parte, o sea, por un tema de acceso y un tema de costo de la vivienda. Acá localmente concentramos una mayor parte comparado con otros países. Entonces, hay ahí, la verdad, datos súper interesantes. Yo creo que tiene que haber como un cambio de mentalidad, ¿no? Porque uno se sigue refiriendo, bueno, no en mi caso, ¿no? Pero hay mucha gente que ve a una persona mayor y le dice, ¿cómo le va, abuelo? El término Abuelo abuelo, es cuando capaz que ni siquiera tiene nietos, y es como una suerte de reducción que hace de esa persona mayor, como que no pudiera tener actividad o que como que su rol fuera ser abuelo. Sí, Nada a más. ver, Eso es el edadismo, ¿no? ese es Además. el edadismo, exactamente. Mira, hay un podcast que se llama Data Desatada, que lo hace un famoso publicista argentino, es muy bueno, y su primer capítulo de ese podcast habla justamente del envejecimiento, el edadismo, etcétera. Y él decía que en sus 40 años de trayectoria nunca le había llegado un briefing, ¿no? de una marca habla, mostrando una persona mayor de Claro, 50, ¿no? claro. En general. Y bueno, y él decía, quizás este sea el motivo por el cual tantos proyectos fracasan, ¿no? Ujú. Porque no le están hablando al público correcto. Claro. Y Uruguay está advirtiendo esas oportunidades, Ana, porque acá tenemos un ecosistema emprendedor que está todo el tiempo buscando sus nichos de mercado, buscando sus modelos de negocios. Y acá tenemos claramente un segmento importante. Yo creo que, a ver, desde el trabajo que ha hecho Endeavor y Uruguay Seniors en pensar en grande, de alguna manera lograron en poquito tiempo posicionar el tema en la agenda, ¿no? Ah, claro. El tema está en la agenda pública. Hay incluso una propuesta de proyecto de ley de fomento de la economía plateada que está en estudio del Parlamento. Se habla del tema de economía plateada, por lo menos los que estamos vinculados al ecosistema emprendedor y innovador, la gente habla de economía plateada. Falta quizás, a ver, estos son temas que no se cambian de un día para otro, ¿no? Es como, o sea, tuve la suerte de trabajar hace unos años en temas de emprendimiento femenino, ¿no? Y es una agenda que hay que seguir trabajando. Claro, ¿no? claro, claro. Sobre todo visibilizar casos de éxito, mostrarles a las empresas el cómo pueden hacer para llegar, o sea, y el valor que hay en este mercado, que si no lo atienden, a ver, con una mirada específica, ¿no? O con una mirada universal donde estemos todos comprendidos, ¿no? Claro. ¿Qué propone en particular el proyecto de ley que estás haciendo mención? Decime tres así. El proyecto de ley tiene dos partes. Una que a mí, una que tiene que ver con un poco lo que se hizo desde Endeavor, que fue promover aquellos que busquen soluciones innovadoras para los desafíos que tiene la población más 50. No, originalmente empezamos más 60 y después fuimos bajando, diría más 50. Y después tiene un segundo componente que tiene que ver con el fomento del emprendimiento de las personas grandes que empiezan a emprender y que empiezan a emprender desde distintas situaciones. De repente, y esto es algo que hemos conversado bastante con otras personas que tenemos cierta sensibilidad con el tema, ¿no? En el interior particularmente hay muchas mujeres que no se han dedicado a las tareas de cuidados o han trabajado en la economía informal, Claro. y llegan a los 50 años y emprenden por necesidad. Entonces, ¿cómo puedo dotarla a esa persona de las herramientas, de la asistencia técnica, de la capacitación, incluso del acceso a financiamiento que necesitan para desarrollarse? Y después hay otra situación que es los más 50 que o ya han emprendido en el pasado o quieren, o por ahí salen del mundo corporativo y quieren
o buscan también en emprendimiento una oportunidad para poder seguirse manteniendo activos dentro del mercado. Entonces, también hay cosas, o sea, hay instrumentos, no es lo mismo si yo trabajé de profesional en, no sé, en una empresa X a las habilidades, las aptitudes emprendedoras que necesito desarrollar. Entonces, el proyecto de ley toca esas dos Y como dimensiones, ¿no? exactamente. Porque además, no sé, ahora no voy a recordar el nombre de la película, pero cuando ingresa un senior a una compañía potente, vinculado creo que al mundo de la moda o de la publicidad, ¿no? La hija creo que sí, y era una mujer muy vigorosa, muy joven, y de repente lo mira con cierto desdén, ¿no? Al nuevo empleado, que ya era un veterano. Y de repente, en la sinergia entre dos generaciones, es que surge el gran potencial. Entonces me pregunto, ¿esa iniciativa también tiene que ver con sensibilizar de otra forma a las empresas? No específicamente en el proyecto de ley, pero yo creo que sí, que hay un movimiento cada vez más activo en las empresas y hay algunas empresas que están empezando a hablar de esto, del valor de la intergeneracionalidad, ¿no? Claro. Incluso a la hora de emprender, el año pasado hicieron una experiencia preciosa de SEM, que es Junior Achievement, para otros lados, y Endeavor, de mezclar chicos jóvenes de liceo con gente grande para resolver algún problema y buscar soluciones emprendedoras. La verdad, los talleres esos fueron sumamente disfrutables, ¿no? Eso es una anécdota, pero se va eso mismo al mundo del trabajo, ¿no? O sea, de repente, a ver, los más grandes podemos aportar experiencia, cosas, y los jóvenes ideas totalmente, una mirada fresca, una mirada innovadora, una mirada quizás, en muchos casos, y esto es un sesgo también, voy a reconocerlo porque, a ver, Natalie, todos tenemos sesgos inconscientes. Entonces, cuando yo te digo, bueno, por ahí una persona mayor no es tan afín a la tecnología, mentira, o sea, depende. Y además, cuando hablamos de mayores, hablamos de un conjunto muy heterogéneo, ¿no? De personas. No podemos decir que somos todos iguales, ¿no? Las personas envejecen diferente. Claro. Por eso comentábamos del espíritu joven. Hay personas que tienen 35 y parecen mucho mayores. Hay personas de 60, 70 que tienen una vida activa tremenda. Justo trajiste el tema de la tecnología y todo el tema de la inteligencia artificial, como viene evolucionando a pasos súper veloces. ¿Cómo haces para hacerles llegar a las personas mayores que muchas veces dicen, no, eso no es para mí? Por ejemplo, mi abuelo hasta el final de su vida escribía en máquina, estaba con la máquina de escribir, cuando ya la computadora estaba instalada hace muchos años. ¿Y cómo haces para hacerles llegar la tecnología a las personas más grandes? Pero no solamente a las personas que tienen quizás buena situación económica, sino a personas que están en situaciones más vulnerables. ¿Sí? ¿Cómo haces para que tengan un mayor acceso? Bueno, existe hay un programa Uruguay, en esas cosas tiene cosas muy buenas, ¿no? El Ibirapitá. El Ibirapitá, que creo que hoy está en el BPS, claro, ¿no? Que justamente lo que también buscó hacer cuando fue concebido y que estaban originalmente en el Ceibal, era poder ayudar a acceder a las personas mayores a la tecnología. Pero además, ¿sabes qué? Otra cosa que ves es gente con inquietud de aprender. Claro. Y yo creo que ahí hay todavía segmentos que no se han explorado lo suficiente, ¿no? Sí, porque además el tema de Ibirapitá, que además fue un modelo en el mundo, totalmente, no basta, me parece, y creo que se hizo mucho desde el BPS, no basta con entregar el aparatito. No, tenés que capacitar también a la persona. Exacto, tenés que darle como esa contención técnica y emocional para que lo use, porque me consta también que hay una cantidad de gente que recibió el dispositivo, que además se fue achicando, ¿no? Era primero una tableta grande, después ya fue mucho más práctico como un teléfono, pero no lo usaba. Entonces, si no tenés un proceso de inmersión, de que el adulto efectivamente se sienta amigo del aparato, es muy complicado en ese sentido. Totalmente. Y bueno, y ahí, acá seguramente algún emprendedor que nos está escuchando, seguramente ya está trabajando en esto, u otros pueden buscar oportunidades. Y también, pensar en sistemas en los cuales vos también puedas tener algún lugar de encuentro para aprender, ¿no? Porque hay un gran tema que tiene que ver con el envejecimiento, que es el tema de la soledad no deseada, ¿no? Eso. Entonces, eso de combinar los espacios virtuales con espacios presenciales también es otra oportunidad, digamos. Me imagino cuando fue la pandemia, ¿no? Que
los abuelos o los, bueno, digo abuelos en el caso de justo lo que estaba comentando, que abuelos no se les dice porque muchas veces no tienen nietos, pero me refiero a abuelos que tienen sus familias, o personas que estaban muy solas, que quedaron más solas todavía. A nivel emocional les debe haber afectado muchísimo, incluso había líneas telefónicas donde uno podía comunicarse para tener con quién hablar. Totalmente. Eso te va afectando después en los siguientes Sí, años. sí, yo creo que incluso te provoca un cierto deterioro cognitivo, ¿no? Claro, o sea, el hecho de reducir. Por eso, a ver, yo creo totalmente, y miren, el primero que puso estos temas de envejecimiento activo en la mesa fue Enrique Iglesias. Exacto. Entonces, así nomás. Sí, un visionario. Un visionario. Y yo creo que eso, a ver, todavía es una agenda que sigue permanente, que se sostiene y que cada vez va a agarrar más relevancia en la medida que nuestra población se vaya envejeciendo cada vez más, ¿no? Totalmente. Bueno, Ana, muchas gracias. ¿Sos mascotera? ¿Tenés bichos? ¿Sabes qué? No. Tengo... Bautista Gil tiene un gato que vino un poco accidentalmente a casa. Y después los gatos se te apoderan, ¿viste? ¿No? Y bueno, y yo que no, justamente los gatos no me gustaban. No te gustaban y ahora pero estás encantada. Sí, con este hace 10 años que está en casa y sí, viste que yo digo que no es gato, que parece más perro que gato, porque te acompaña para todos lados. Pero no, viste que viviendo en apartamento no es tan complicado. Fácil. Pero quería hacer el enganche por lo que decía Nati, además, y lo que tú mencionabas, este asunto de la soledad, que muchas veces sí está bien tener como mayor, contacto social a través de los dispositivos. Una mascota muchas veces te salva también. Totalmente, ¿no? El asunto es elegir bien. Y mira vos, me voy a ir al bar, voy a saludar porque además están Valen, está Lu, está Mateo, agradeciéndole allí están, agradeciéndole a Ana Castillo por estos minutos tan valiosos, porque habíamos hecho una encuesta ya con otro aspecto, ¿no? O sea, está muy bien tener una mascota que muchas veces te acompaña, te asiste. El asunto son las razas peligrosas. Vamos a estar tratando, Nati, si te parece, en el próximo programa, este asunto de regular o no las razas peligrosas. Creo que Pedro Bordaberry, de hecho, ha presentado una iniciativa en ese sentido. Pero habíamos hecho como una especie de ensayo de encuesta, que creo que lo tengo ahí. ¿Así? ¿Está ahí? A ver, razas peligrosas, regular su tenencia, y sobre esta base vamos a estar trabajando para el próximo programa, para que nos aporten la opinión a través del 098-120-123. Nos pueden escribir al número de WhatsApp, mandar sus inquietudes, pueden también plantearnos preguntas para que le hagamos a los invitados. Claro. Y van a haber sorteos también. Bueno, a través del 098-120-123 va a haber sorteo. El primero de ellos, un fin en el Enjoy, ni más ni menos. Yo quiero participar también. Somos todos los que nos estamos anotando. Pero en la letra chica dice que nosotros no podemos. No vale. Ana, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Siempre tan lindo, Daniel, compartir. Y Natalia, la primera vez que nos encontramos. Es verdad, pero mucho gusto. Un placer, la verdad. Conversación distendida, como tú lo presentaste. Contá con este espacio cada vez que sea necesario. Vamos ahora a otro de los asuntos que vendrá más adelante y tiene que ver con esta abogada, le habíamos dicho, Nati, contracorriente. Contracorriente polémica, total. Sí. A ver, Adriana Batista, vamos a ver un video de su Instagram. Que no los ve, que no manda un mensaje para saber de ellos, para saber si están bien, si necesitan algo, si paga pensión alimenticia, si no paga. Bueno, puedes empezar un proceso de pérdida de patria potestad. Sí, es un proceso donde interviene una defensora para los menores o el menor en el caso que sea, y comienza el proceso judicial y es muy sencillo. Se entrevistan con el menor, en caso de que el niño pueda expresarse, le preguntan si quiere vincularse. Me tocó un chico de 14 años que nunca conoció a su papá y la respuesta fue contundente: no quiero saber nada de mi padre y ya está, quiero que me otorguen la pérdida de la patria potestad. Así que básicamente es un proceso que te demora 1 año, no más. Siempre los procesos dependen de la agenda del Poder Judicial, eso les quiero aclarar, ¿no? Porque no depende de nosotros. Fuiste denunciado por la ley 19.580, te llaman de la seccional y
Bueno, aquí estábamos escuchando, ya está Micaela Melgar con nosotros, Mica Melgar, que es la directora actual del Instituto Nacional de Alimentación. Mica, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, muy buenos días. ¿Accidentada ahí? ¿Qué pasó? Bueno, uruguayés. Uruguayeses, uruguayeses. ¿Qué Total. pasó? Estaba haciendo algo que no debía, que era atender el teléfono por una situación de calle, Ministerio de Desarrollo Social total. Corté pensando en eso y mate. Mate, el agua hirviendo, es una cosa... Bueno, esperemos que vaya Creo que sanando pronto. Todos tenemos esta Sí, marca. pero totalmente, sí, queda para siempre. Bueno, Mica, vos lo mencionaste, hay una situación, vamos a hablar contigo del rol del Estado a la hora de alimentar, ¿no? Sí, sí. Y además lo plantean ustedes desde el INDA como un derecho innegociable. O sea, no puede ser, decíamos hoy al comienzo con Natalia, que en un país productor de alimentos, rico en la venta de alimentos al mundo, se nos muera gente de hambre o por lo menos la pase mal. El déficit alimentario que tiene, digamos... Yo no digo, no quiero, ojo, no quiero dramatizar, no quiero que esto se transforme en una especie de gran tragedia de que en Uruguay se están muriendo de hambre, pero hay vulneraciones importantes en varios sectores de la población. Pero dijiste lo de la calle. Sí. Y otra cuestión que, viste, como uruguayo, ciudadano común y corriente, viste, yo qué sé, decís, ¿cómo puede ser que en Uruguay muera gente de frío en la calle? Ujú. Sí. Bueno, de hecho, el tema de el trabajo del Instituto Nacional de la Alimentación y el trabajo que hace Protección Social al respecto de las personas en situación de calle van de la mano. Primero porque hay muchas de las personas que pasan su día en calle, que seguramente vayan a pernoctar a un centro nocturno, pero de día se alimentan en comedores del INDA. Eso es una realidad que está un poco... Desconocida, que si no se se quiere. ve mucho, pero nosotros tenemos 6 comedores por Montevideo y muchas de esas personas, no todas, pero muchas de esas personas son personas que no tienen dónde ir a cocinar, por más que, por ejemplo, tuviéramos alguna política más de promoción de que se cocine en su casa, que es la mejor forma de asegurar el derecho humano a la alimentación, esas personas no tienen dónde porque su vida pasa por refugios nocturnos. Esa es una parte que tiene que ver con la articulación que hacemos con calle y con la idea esta del egreso de las personas en situación de calle, ¿no? Que sea como un sistema que funcione y que las personas dejen de estar en calle y que dejen de tener que alimentarse en un comedor. Después hay otras modalidades de centros de atención de calle donde las personas cocinan, donde se da que existen, el INDA brinda insumos secos, por ejemplo, y frutas y verduras, y la gente elabora sus alimentos, y allí la dinámica es muy diferente y muy superior. Siempre que se da el hecho de cocinar, hasta te diría, por ejemplo, en los comedores, el hecho de comer allí funciona mucho mejor. O sea, socializa también la persona de pronto, ¿no? Sí, siempre es mucho mejor que el hecho exclusivamente de brindar una alimentación, una vianda. Eso está ya muy, muy sabido hasta por los trabajadores que trabajan allí. Vos decías, es una tragedia que en un país que tiene posibilidades de producir, porque si uno ve la alimentación tiene que ver todo, ¿no? Desde la producción hasta el consumo, las posibilidades de compra, los precios de los alimentos, a dónde se va lo que producimos, los intermediarios, cómo acortar esas cadenas. En todo eso nos tenemos que meter siendo INDA. Nosotros estamos trabajando mucho y queremos ponerle foco a la ley de compras públicas que nos permite promover la compra a pequeños productores, por ejemplo, que muchas veces no compiten cuando queremos hacer grandes licitaciones públicas, ¿no? El INDA, imagínate que compra toneladas vos sabés que de insumos. Claro, estaba viendo de qué forma también el sector empresarial, el sector privado puede formar parte de esto, porque en algún momento también estos asuntos deberían ser como una causa nacional. Sí, ¿no? totalmente. ¿Ustedes notan que allí hay margen como para actuar de otra forma con el sector privado? Sí, yo creo que sí. Bueno, primero promoviendo todo lo
pequeño, lo que va de la producción a la venta sin intermediarios. Ahí hay que primero promoverlo desde la compra, desde el mismo Estado, después promover su asociación para que se fortalezcan, y después sentarnos en una misma mesa con otros actores, ¿no? Allí el actor clave es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que tiene mucha voluntad en este periodo de trabajar sobre la soberanía alimentaria. Lo ha planteado directamente el ministro Frati. Nos hemos sentado a trabajar con Matías Carámbula. Sí, con el subsecretario. ¿Qué es seguridad alimentaria? Bueno, o sea, la soberanía alimentaria, ¿cómo debe decodificarse por parte de quienes de pronto no estamos en ese detalle? Bueno, para decirlo simplemente es que vos puedas resolver, un país soberanamente pueda decidir al respecto de su propia alimentación y que no sea impuesto las decisiones, que no sea impuesta por determinados factores, ¿no? Puede ser la industria, por ejemplo. ¿Qué come? ¿Cómo se alimenta? ¿Y quién lo define eso? Si lo definen las políticas públicas o lo definen terceros. Ahí tiene que estar mucho más presente el Estado, entonces. Claro. No solo al respecto de la dieta, sino sobre toda la cadena. Por eso nos vamos hasta lo productivo, ¿no? Y de dónde sale lo que producimos y lo que comemos. Yo creo que es posible, lo que pasa es que nos tenemos que organizar. Estamos muy fragmentados, ¿no? Por un lado, el INDA está muy focalizado en personas en situación de vulneración de derechos, organizaciones sociales que trabajan con personas en situación de derechos, porque, a ver, el INDA trabaja con 500 organizaciones, 514 organizaciones. O sea, es el número, no es al azar. No, 514 organizaciones sociales, aparte de tener 56 merenderos por todo el país, que coordina con todas las intendencias. O sea, es una institución enorme que mueve toneladas de alimentos por todo el país, que tiene un sistema nacional de alimentación en Montevideo con diversos formatos, que es la forma de alimentación que tiene todo el sistema de calle de Montevideo y algunas otras instituciones. Pienso en Mujeres, pienso en alguna colaboración con Fiscalía. O sea, es una organización enorme y ni picamos, quiero decir yo, en lo que significa el problema del hambre, el problema de la inseguridad alimentaria. La atendemos de una forma muy tangencial, ¿no? Tangencial se traduce que en porcentajes, o sea, todo lo que hace el INDA no alcanza para cubrir cuánto de la demanda. Y seguramente, o sea, alcanza para cubrir una parte importante de la demanda. Tenemos miles de usuarios. O sea, si uno ve el panorama de todo lo que cubrimos miles y miles de usuarios en todo el país. Y si el INDA no existiera, sería una tragedia, sin duda. Esa gente quedaría totalmente desamparada, pero lo que digo es, si uno ve la foto entera de todo lo que deberíamos hacer, es una partecita. Claro. ¿Cuánta plata tenés vos para hacer eso? Nosotros actualmente manejamos un presupuesto, depende un poco del refuerzo presupuestal, pero manejamos más o menos un presupuesto de 1.000 millones de pesos. ¿Y eso te abarca qué universo de personas? Y depende cómo lo puedas, cómo lo mires, más o menos 70.000 personas. En un conjunto que es mucho más amplio, entonces. Claro, en un conjunto que, o sea, depende por eso cómo lo quieras observar, porque yo lo que te planteaba era, bueno, a ver, capaz que tenemos que sentar en una misma mesa a todos los actores que trabajan al respecto del tema alimentación, a todos, y pensar un sistema nacional de alimentación, de soberanía y seguridad alimentaria. Sí, porque vos hablás de una cadena cuyos eslabones, algunos son más débiles que otros, o algunos son demasiado fuertes. Algunos son demasiado fuertes. Yo creo que acá tiene que cumplir un rol muy importante, por ejemplo, el sistema educativo, porque el sistema educativo brinda alimentación en su gran mayoría a un estrato poblacional que para nuestro gobierno es clave, es fundamental, que es la infancia y la adolescencia. Entonces, ellos tienen que estar sobre la mesa. El Ministerio de Ambiente, uno podría decir, ¿por qué? Bueno, porque van a ser los que nos pueden poner una mirada prospectiva sobre el tema de la producción de alimentos. Entonces tienen que estar sobre la mesa. Y después actores más vinculados a lo programático, relacionado por ejemplo a la OPP, el vínculo con todo el Congreso de Intendentes. Sí, de ella. Entonces creo que
nosotros estamos haciendo un esfuerzo, bueno, la Universidad de la República, sin duda, que está pensando sobre estos temas hace mucho tiempo. Creo que tenemos que lograr posicionar a Linda desde ese lugar y sacar la mirada estrictamente de la subvención de alimentos, ¿no? Claro. En el programa anterior hablábamos con una influencer que se dedica mucho a estos temas del ambiente y que revelaba la escandalosa, la hiriente cifra de desperdicio de alimentos que tenemos, ¿no? Es como un contrasentido, donde allí incide mucho el aspecto bromatológico, no es entregarle restos a la gente para que coma, pero ¿no se puede articular alguna política pública en ese sentido? Sí, bueno, de hecho hay algunas iniciativas previstas más asociados a lo residual, ¿no? Y algunas más asociadas a lo que les sirve a las empresas, descartar, y no tanto a resolver con eso lo alimentario, que creo yo no debería ser el foco, debería ser todo esto otro. Sin embargo, me parece que aparte es una línea que viene muy de la mano con el impulso internacional que viene promoviendo que no se descarten alimentos, eso está muy bien. Lo que me parece a mí es que hay que poner más el foco en qué producimos y a dónde va lo que producimos, ¿no? Esa cadena que a vos es la que te inquieta más. Mica, vamos a hablar porque yo también lo decía al comienzo, ¿no? Ojalá que esta vez tengamos un sistema tan maduro como para no tironear de esa pobre gente muerta de frío. Totalmente. Que no se genere esa controversia donde hay como... Y atención, porque me parece que es relevante. Está muy bien que la oposición reclame información. Sucedió cuando ustedes estaban en el gobierno y la oposición reclamaba. Ahora también la oposición le reclama a ustedes que vuelven al gobierno. Y además estuviste muy involucrada siempre a estos asuntos. ¿Qué hacer para que esto no pase más? Sí, primero esto que vos decís al respecto del control que tiene que tener el Parlamento, es parte de lo que es parte de la democracia, es parte de lo que hay que hacer y lo celebro todas las veces que pasa. Después, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que va por dos lados. Por un lado, tiene que ver con, creo yo, políticas relacionadas a lo interinstitucional, vinculados a los egresos de los sistemas totales. El diagnóstico lo tenemos, o sea, cuanta más gente en calle, cuanta más gente privada de libertad, va a haber más gente en calle. Cuanta más gente egresada de instituciones totales, va a haber gente en calle. Es muy necesario repensar estos sistemas que tenemos de expulsión de personas, ¿no? Claro, la persona que se ve empujada y que se ve expulsada y que tiene que ir a la calle, y ahí se plantea lo otro, decir, bueno, pero ¿y no habrá que definitivamente fortalecer, reglamentar, robustecer la ley de internación compulsiva? ¿Hay temas ideológicos ahí? Yo no creo, o sea, de hecho nosotros en todos los periodos se aplicó de alguna u otra forma internaciones involuntarias. O sea, yo estando como directora de calle hice internaciones involuntarias, sin las últimas modificaciones, digamos. O sea, no creo que sea una cuestión normativa, a eso me refiero. O sea, la ley está. Las herramientas siempre estuvieron, o sea, está después bien. Se modificaron en el último periodo, en algunos casos, para uso problemático de sustancias, se hizo una específica. Yo creo que si hay riesgo de vida, hay que hacer una internación involuntaria. De hecho, es lo que se está tratando de hacer ahora. Con la presencia de los médicos, con la evaluación médica. Hay que tener siempre en cuenta que nosotros no podemos privar de libertad a una persona. Claro, y ahí, Mica, voy al tema del ¿dialogan los sistemas, por ejemplo? Claro, sí, ahí yo estoy de acuerdo que se requiere una mayor, en general, ¿no? En el Estado. Hablábamos un poco antes de lo alimentario, que parecería ser más fácil y bueno, sigue costando, que requiere como una madurez superior, ¿no? De todas formas, yo creo que es un problema que supera el Uruguay, ¿no? El problema de las personas en situación de calle es un problema global de exclusión.
O sea, es un problema que hay que mirarlo desde el lado de la exclusión, de la gente que queda fuera del sistema que tenemos armado para determinada cantidad de gente. Claro, pero ¿cómo hacer para no descansarme en eso? No, sí, en la comparativa, estoy de acuerdo. Y que la cantidad de gente que nosotros tenemos en Uruguay es abordable. Partimos de esa base, o sea, el MIDES, Sí, el es Ministerio de manejable. Desarrollo Social, parte de esa base, porque Si no es simplemente, bueno, Si no- descansarse en la estadística. si no es esperar que vengan. Claro. Y de hecho el ministerio no tiene esa postura, tiene la postura de promover y promover y promover, y tratar de que todas las personas, que la sociedad se involucre, ¿no? Por eso se promueve tanto el tema del contacto, de que si usted ve a una persona en situación de calle, llame, que es relevante, aunque genere frustración, en la ciudadanía, que igual haga el contacto, que nos sirve, que en el barrio, que si se conoce una persona, para el técnico tener esa información es mejor. Yo entiendo que es abordable el problema, es difícil, pero es abordable. Sí. En este periodo, sí. Con esa base, además de que dialoguen mejor los subsistemas, ¿no? Sí, Por decirlo claro. de alguna forma. El MIDES no puede mandar preso a nadie, pero de pronto sí el Ministerio del Interior en mejor diálogo con el MIDES y con Salud Pública, que es un factor fundamental. Y después, por ejemplo, aplicar la ley de faltas, lo que también sería, en una situación así, aplicar la ley de faltas, tenés que darle la solución. Hay, digamos, disponibilidad de plazas, que es lo que se discute también. Bueno, sobre eso se trabajó desde el primer día y de hecho las cifras que nos han planteado, lo puedo decir nomás desde la información que tengo como integrante del gabinete, es que se ha trabajado para siempre tener disponibilidad. Sí. O sea que una persona hoy que está en la calle tiene un lugar en el que estar. Sí, en eso se está trabajando y lo sé, de hecho lo puedo asegurar por el lado de la alimentación, porque todo el tiempo nos están requiriendo ingresos, o sea, aperturas nuevas que requieren que resolvamos las cuestiones alimentarias. Bueno. Se trabaja, te diría, diariamente en la apertura de refugios. Sí, es un tema político también, ¿no? Es política de un gobierno, del Estado. Ahí me imagino que influye también tu condición de mujer política, ¿no? Ex directora del sistema de calles, ex legisladora, actualmente ahora en la dirección del INDA. Sí. Y de verdad, a veces tengo como cierto temor a preguntar por el tema. ¿La ideología cruza estas cuestiones? Porque te acordás la polémica que hubo de decir, no, si la gente está en la calle es porque elige, es libre de elegir. Nunca estuve de acuerdo con eso. Nunca. Nadie nunca va a elegir estar en calle, nadie tiene derecho a estar en la calle. Es de hecho la mayor privación de derechos que yo he conocido. Yo he recorrido, me he puesto chaleco, he recorrido con los equipos móviles, voy a seguir haciéndolo. Y no es cierto eso. Me pareció siempre algo muy burdo, seguramente sacado de contexto. No creo que nadie lo piense. No creo que nadie que se haya arrodillado a hablar con una persona en calle intentando hacer una intervención para que ingrese a un centro lo pensara. Esta imagen que estamos repasando de la Plaza Independencia, ¿no? Hay como una estamos cuando está saliendo el programa, está planteándose la peor cara de un invierno que recién empieza, además, ¿no? Esto es gotitas de frío llueven, ¿no? ¿Vos qué sentís cuando te enterás de una muerte en calle por frío? ¿Y qué esperás que suceda al otro día para que no vuelva a pasar? Sí, claro. Yo tengo mucha confianza, a mí lo que me pasa es que tengo mucha confianza en los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social porque los conozco, sé que salen todos los días a evitar esto, con todas las herramientas que tienen. Obviamente que a mí humanamente me da una terrible frustración. También sé y conozco y reconozco todo el trabajo que se hace con todo el resto de las personas que están en los dispositivos, todas las historias de éxito que tenemos, todos los egresos que existen, que son miles. Lo que me genera a mí es, seguro, como a cualquier persona que tenga corazón, es impotencia, pero
tranquilidad de que se pueden hacer las cosas bien. Bueno, ojalá. Sí. Bueno, hay una comparecencia parlamentaria del ministro en estos días. Sí. Mica, mencioné al pasar y como cierre, la mujer política que también sufre cuando se da un comienzo turbulento del gobierno, ¿no? Y estas acusaciones específicamente contra tu partido, contra personas que de pronto se sentaban contigo en reuniones y me imagino que no sospechabas lo que estaban haciendo. ¿Cómo resolviste intelectualmente eso? Y en términos políticos de aquí para adelante, ¿qué? Sí, bueno, me imagino que te referís a la situación al Fondo de Solidaridad de la Construcción, ¿no? El Fondo para la Construcción. Sí, bueno, sobre eso, mira, lo que me pasó a mí fue pensar que no estamos curados de tener gente que hace las cosas mal en ningún lugar, nadie. Que lo que importa ahí es cómo actúas, ¿no? O sea, lo que te define colectivamente es las resoluciones que tomás. Me pareció muy bien la actitud, inicialmente la actitud del Zunca de pedir que... bueno, en realidad las decisiones se hacen en consenso con la Cámara de la Construcción, que en consenso se hayan resuelto las investigaciones, que de ahí surge que nos estaban robando, que le estaban robando al fondo, y que inmediatamente se los haya expulsado de los ámbitos que corresponden, y el partido hizo lo mismo. El partido hizo, estamos hablando del Partido Comunista, hizo toda la investigación suficiente como para afirmar con contundencia que no hubo un solo peso desviado para la campaña, en aquel caso del plebiscito, o para financiar la actividad partidaria? No tenemos ninguna prueba. No tenemos ninguna prueba que lo indique. La ausencia de prueba no significa que eventualmente pueda descubrirse algo. No, claro, si se descubre algo hay que actuar en consecuencia, por supuesto. Y sin duda el partido ha estado absolutamente... promoviendo que se investigue, o sea, desde el minuto 1, porque son camaradas los que están llevando adelante, bueno, investíguense, que se investigue, que se investigue para atrás, no solo este año, sino que se investigue en los últimos 10. ¿Eso está dispuesto por el partido? Bueno, está dispuesto por compañeros que en su gran mayoría integran aparte el Partido Comunista, ¿no? Son compañeros de Zunca, pero que en su gran mayoría integran el partido. Es imposible, o sea, no hay ninguna prueba que nos asocie ni a Óscar, ni a Diberio, ni al partido en sí, ni a la campaña, ni a la campaña de Óscar, ni a la campaña del partido de la 1001. Si surge alguna prueba, hay que actuar. Nosotros como partido no la tenemos, no es posible brindarla porque no existe. A mí me parece que está muy bien lo que ha hecho el Zunca de... hacer la denuncia y echar a los que tuvo que echar, que hoy están procesados, y el partido hizo lo mismo. Y aparte el Zunca creo que está haciendo las cosas correctamente en avanzar en algunas otras expulsiones por algunos otros motivos que también considera que no corresponden a la ética del sindicato, que está muy dañada, ¿no? Mica, muchas gracias por estos minutos. Vamos a seguir aquí en vivo ahora hablando con una abogada, y ahí ya te cambio el panorama y el perfil del tema, con una abogada, digamos, contracorriente, porque ella entiende que hay muchos sesgos feministas en decisiones de la justicia y plantea puntualmente los problemas que trajo, a su juicio, la Ley 19.580. Bueno, ahí hay... También, me quedo a discutir. Te quedas a discutir, pero también hay cruces ideológicos, ahí sí, ¿no? O sea, en esta cuestión de una ley... ¿que hay que modificar, que hay que revisar o que está bien así? ¿O hay que fortalecer? Yo creo que hay que fortalecer, pero estoy dispuesta a discutir, a ver por dónde viene. ¿Por dónde viene la mano? Bueno, sí. Lo discutí mucho el periodo pasado. Sí, bueno, me consta por eso mismo. Así que bueno, la escuchás y en todo caso después retomamos el tema en alguna oportunidad. Micaela Melgar, la directora de Linda, estuvo con nosotros. Vamos a otro video de esta abogada contracorriente, como lo dijo Nati también. Sumo nuevamente a Natalie Joffe a esta mesa para hablar con esta abogada. Fuiste denunciado por la ley 19.580, te llaman de la seccional y te dicen que vayas, que tienes que firmar, que no pasa nada, que solamente te tienen que comunicar algo. Si pasa, ve acompañado, no vayas solo. Y el contacto con la persona que te denunció es 0.
Pero no solo el contacto es cero desde el momento que te notifican y después que el juez te lleva a audiencia y los 180 días. No. El contacto es cero para siempre. Porque una persona que cruza esa línea y te denuncia, lo va a hacer 1, 2, 3 y hasta que tú se lo permitas. Una persona que radica una denuncia en tu contra, ya está. Ya habló de esa persona, ya habló todo. El contacto es cero, muchachos. Cero. ¿Cuándo lo van a entender? El contacto es cero. ¿Tenés hijos con esa persona? Busca una intermediaria o intermediario que pueda interceder en la relación con tu hijo, tu hija o adolescente. Y un profesional que acredite en un expediente los horarios de visita, pensión alimenticia y demás. Pero tu contacto va a ser cero para siempre. Bueno, como dijiste, polémica. Polémica, sí. Y firme, convencida. Mira, yo te comento, Adriana Batista en su bio de Instagram, Sí. la parte de arriba donde Sí, uno se presenta, sí. dice, te ayudo a que archiven tu expediente si fuiste denunciado por la ley 19.580, que justamente es la ley de violencia hacia las mujeres basada en género. Ujú. O sea que viene fuerte con este tema, Adriana. Bueno, ¿cómo te va, doctora? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estos minutos, porque además sabemos que la agenda es muy intensa. Decíamos, una abogada, no sé si antisistema, pero sí que va contra la corriente, y digamos una abogada que se entienda bien el término, machista en todo caso. No, para nada. Machista no, justa. Eso, a ver, ¿por qué entendés que hay que dar esta Defiendo lo que pelea? es justo. Sí. ¿Por qué, Adriana, ¿Por qué entendés que hay que dar esta entiendo? pelea? Sí. Porque considero que las denuncias falsas existen, que están ahí, afectan un sistema, que me cuesta confiar en las estadísticas que las niegan por completo. ¿Por qué? Porque en la práctica veo situaciones muy, muy complejas, ¿tá? Y creo que hay que cuidar a las verdaderas víctimas, que si las hay mujeres que son verdaderas víctimas de violencia. Yo jamás dije que eso no existía, al contrario. Han llegado a mi estudio mujeres víctimas de violencia y yo las he acompañado en el proceso hasta el final. No defiendo a la mujer que hace un mal uso de esta ley por despecho, por dinero, para ir en contra de un progenitor por rabia y desamparar a niños, desvincularlos de la familia paterna por el simple hecho de destruir al padre de los hijos. Ella eligió a ese hombre y esos niños tienen que ser amparados. Hubo una senadora hace poco tiempo que salió en todos los medios diciendo que no existen las denuncias falsas. Sí existen las denuncias falsas. ¿Y Yo, cómo que te estoy consta, sentada Adriana? en la silla, Sí. sí que estoy sentada en la silla en cada juzgado, soy una operadora jurídica, tengo expedientes, mañana puede venir quien sea a decirme, bueno, a ver, tanto que predicas de que existen denuncias falsas, mostrámelo. Bueno, vengan, yo los espero y les muestro todos los expedientes fotocopiados que tengo. Desde el momento que tú radicas una denuncia y yo tengo toda la prueba de que esa persona dice que el día tal, a la hora tal, fue golpeada, fue acusada y mi cliente estaba fuera del país. ¿Qué hacemos ahí? ¿Es falsa o no es falsa? Y, Claramente que es falsa. Pero claro. no me permite la ley presentar pruebas. Ese punto, Adriana, me parece relevante, porque uno podría decir, bueno, ¿cuánto influye la casuística? Que un caso no debería ser tomado en términos generales a tal punto que pueda Exacto. presionar a un cambio legislativo, un cambio en la ley, en el cuerpo normativo de la 19.580. ¿A ti no te parece que son hechos aislados, que se da con mucho más frecuencia que lo que uno podría suponer? Por supuesto, por supuesto. Tuve un caso que le quitaron la tobillera a un cliente hace 5 días. Él vino con tobillera a mí después de haber iniciado el proceso con otra defensa. Llegó a mí con tobillera y le dije, yo no puedo tomar este caso porque yo agarro el caso desde el día 1 y es un caso que se inicia en conjunto entre la abogada y el denunciado. Vos tenés que seguir todas estas estrategias y cumplir con las medidas cautelares cabalmente. El contacto con esa mujer es cero, olvídate de tus hijos hasta que una defensa
te revincule, acepte revincularte y vamos por la vía de familia para iniciar el proceso de visitas, no en un juzgado de género. Pero ¿cómo voy a estar tantos meses sin ver a mis hijos? Sí, porque si no, tu otro paso de la tobillera es ir a la cárcel. Bueno, ese chico vino conmigo, cambiamos la estrategia porque era un mamarracho el juicio, un mamarracho, cómo las abogadas se comunicaban en las contrarias, se comunicaban entre ellas para hacer incurrir en error a este muchacho. Bueno, presentamos toda la prueba protocolizada por escribano público, de que la chica que tenía el dispositivo electrónico en su casa, el chico con tobillera, ella dejaba el dispositivo en la casa y quería verse con él, lo buscaba. Entonces, ¿es una denuncia falsa o no? Estamos hablando de algo serio. Ese dispositivo electrónico se lo habían quitado a una mujer que había fallecido. O sea, vamos a realmente a tener un poco de sentido común. Sí hay mujeres víctimas de violencia, pero están haciendo un mal uso y no se animan a denunciar. ¿Por qué? Porque caminan todas las feministas radicales por los juzgados, porque yo las veo, en su rol de víctima adentro de la sala de audiencias, y cuando salen de la sala de audiencias le dicen a la amiga, al acompañamiento emocional que llevan, ¡ay! Me maté de la risa, la verdad, la mejor tarde que he tenido. Yo las he escuchado, no me vengan a decir que no. Esta que está aquí, Adriana Batista, y me hago cargo de lo que digo. Adriana, ayúdame a entender un poquito más. Tú planteaste que el hombre no tiene posibilidad de defenderse, no tiene posibilidad de presentar prueba en contrario. Imagino que te basas en el artículo 46 de la ley 19.580, ¿verdad? Exacto. Bueno, Sí, pero exacto. justamente la tengo acá presente y en el último, la última parte de este artículo dice: en todos los casos se respetará el derecho y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes a dar su opinión, la cual deberá analizarse aplicando las reglas de la sana crítica. No será válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de sus testimonios. Pero si tú planteaste la situación de el hombre que estaba fuera del país cuando la mujer le decía y lo acusaba de haber ejercido violencia física para con ella, y el hombre estaba fuera del país, esa prueba no la puede presentar porque de lo que comentás de que no puede presentar prueba en contrario, yo de este artículo no lo extraigo. Por eso te pido que me ayudes a entender lo que estás comentando. Bien. En este caso puntual y en todos los casos, yo presento la prueba igual, aunque el artículo no me lo permita. ¿Por qué? Porque el juez falla de acuerdo a la sana crítica. Un juez que tiene en mano una prueba tan contundente no va a desacreditar el testimonio de la víctima. No pero lo va a la sana hacer. crítica, ¿Por pero qué? perdón, la prueba, o sea, la prueba objetiva, digamos, es que el hombre estaba fuera del país. Si él muestra que tiene, no sé, muestra el pasaje, muestra que estuvo hospedado en un hotel, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, o en otro país, no importa. El sellado del pasaporte, por ejemplo. Claro, ¿eso no es prueba objetiva? La sana crítica del juez en El todo sellado del caso le tendría pasaporte lo tiene, el sellado del pasaporte lo tenía él. Lo que yo tenía era el documento de viaje que él había salido, el pasaje, y se encontraba en Europa. La denunciante en la audiencia decía que pasaba por la casa, que pasaba por el colegio de las hijas, etc. Y la juez en esa instancia le dice: señora, ¿cómo explica usted esto? Dice: el señor no tiene incumplimiento de medidas, el señor está fuera del país. Y ella quedó en silencio. Pero la juez no puede hacer más nada. Ella presentaba incumplimientos de medida, incumplimientos, y la juez dice: señora, no hay incumplimiento. Ahí la juez falla de acuerdo a la sana crítica, porque yo le estoy mostrando una prueba. Bueno, pero entonces esa es la sana crítica, tiene que fallar de acuerdo a la sana crítica. Pero tiene que fallar a favor del hombre que presentó una prueba de que estaba fuera del país. ¿Cómo resolvió ese caso la jueza? En ese caso resolvió, la señora pedía prórroga de medidas cautelares innumerables veces, centenares de veces, y no hizo lugar a la prórroga. La jueza, en su fallo, textualmente dice que la progenitora está cubierta por el Estado. En su momento se le dictaminaron las medidas cautelares que la ley establecía, que es un periodo de 180 días y un radio de 500 metros, y que no hacía lugar a la prórroga nuevamente de medidas cautelares, dado a las circunstancias de que se encontraba el señor fuera del país, etcétera y demás. La señora apela, se va al Tribunal de Apelaciones, porque por supuesto furiosa de que el Estado no la amparaba, de que ella sentía miedo, etcétera, etcétera, y el tribunal falla, digamos, en un todo, haciendo, digamos, alusión a lo mismo que la acudo en primera instancia. O sea que la ganamos en primera y segunda instancia.
Entonces, ese caso permite, particular. entonces pudiste presentar prueba en contrario, o sea, Por supuesto. entonces en ese caso, o sea, yo no estoy, En ese no caso, estoy, pero genera- ahí no está estoy hablando queriendo el generar testimonio de discusión. las víctimas. Sí, No, pero vos me estás leyendo ahí el relato de las niñas o adolescentes y eso pasa en los juicios orales cuando tengo un abuso sexual. Ahí no puedo presentar relatos técnicos que desacrediten la versión de las niñas o adolescentes en una metapericia. Yo no puedo presentar una metapericia, no me lo permiten. pero tú al En principio un caso de abuso comentaste, sexual. estoy tratando de entender simplemente, por eso te hago estas preguntas. Al principio comentaste que el hombre nunca puede presentar prueba en contrario, pero en este caso sí presentaste prueba en contrario, válida, completamente objetiva, que el hombre estaba fuera del país Sí, en el momento que totalmente. supuestamente... Pero eso es una prueba válida, objetiva. Lo que me Claro, pasa pero... es que yo no puedo presentar pruebas, discúlpame, porque me hiciste una pregunta y te la quiero contestar. Sí, sí. Yo no puedo presentar pruebas que digan, por ejemplo, él estando acá en Uruguay, la muchacha dice, él pasó por mi casa, él me pegó, él hizo esto y él está acá. ¿Cómo yo puedo desacreditar ese testimonio si no se cuestiona el relato de la víctima? ¿Por qué? Porque se da en un ámbito intrafamiliar, porque la violencia no se da en la calle, se da por lo general adentro de una casa, de un, Sí, no hay no testigos. sé, de un muchas lugar de la veces. casa. Muchas veces se da ahí, a no ser que yo pueda probar y que existan cámaras de seguridad en una calle donde realmente sea la progenitora o la denunciante o quien sea que ataque al denunciado. Pero muchas veces no lo puedo probar, porque es lo que dicen las niñas, las adolescentes, la progenitora, la denunciante, etcétera, etcétera. Claro. No se puede probar. Adriana, hace un tiempo hablaba con una colega de ustedes y decía que el hombre ni siquiera podía presentar las imágenes registradas por las cámaras en su casa, que revelaban que la agresión en ese caso puntual era de la mujer hacia él y que él no pudo presentar esas pruebas que no fueron consideradas por la jueza y en el periodo previo por la fiscalía. Efectivamente entendés que una de las bases de nuestro sistema de derecho positivo, que es la presunción de inocencia, para el hombre, ¿está perforado ese principio hoy por hoy? Sí, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. El hombre está en un estado absoluto de indefensión. Llega a un juzgado perdiendo. Es como entrar a una cancha 3-0, siempre les digo. Entrás a una cancha 3-0. ¿Pero cómo? Pero yo tengo que demostrar, pero, digo, bueno, olvídate, acá vamos a hacer todo lo posible, te van a dictaminar medidas cautelares. Estamos hablando de medidas cautelares en la ley de género. Si pasamos al ámbito penal en fiscalía, ya estamos en otro territorio. Claro. Yo estoy hablando en un juzgado de ley de género. Ahora, si vamos a fiscalía porque fuiste acusado de un atentado violento al pudor o un abuso sexual, vos ya estás en otro lugar. Ya no te vas para tu casa, ya es distinto. Claro. Quiero que cierre Nati, porque además me pareció muy, muy interesante el diálogo entre colegas para allanarle además a la gente la comprensión de este asunto, porque acá no se trata simplemente, imaginemos un escenario, de derogar la ley 19.580, porque venimos con una historia de extraordinaria vulnerabilidad por parte de las mujeres. Algo había que hacer. Entonces, me imagino que no está planteado, o sí, te lo pregunto, derogar la ley, crear una nueva normativa, o si te parece que hay cuestiones puntuales que habría que revisar sí o sí de esa ley. La ley no la van a derogar. Eso está claro. No van a derogar la ley. Lo que sí considero es que hay que modificar algunos artículos, como el artículo 3, ¿tá? ¿Por qué? Porque para mí entender el artículo 3 es inconstitucional. Porque si el artículo 8 de la Constitución dice todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas y no la de los talentos o virtudes. Y viene el artículo 3 y me dice que ante el relato de la mujer y el relato del denunciado, denunciante y denunciado, si hay una discusión entre ambos, prevalece el de la mujer por el solo hecho de ser mujer. ¿No hay una inconstitucionalidad ahí? Claro que la hay. Artículo 3. Artículo 46, que se permita presentar la prueba para que el denunciado pueda defenderse, como debe ser. El artículo 59, que habla de la verosimilitud. Es un artículo que no podés ir en contra de la mujer por más que tú puedas probar, como me pasó en este caso, de que esa denuncia que iniciaron era falsa. ¿Por qué? Porque para que exista la verosimilitud se tienen que dar dos elementos, un elemento objetivo y un subjetivo. El objetivo es que
en la cabeza de esa persona, eso que pasó fue real. ¿Tá? Ella denunció que el día tal, a la hora tal, pasó X hecho. Y que sea real lo que está denunciando. Y la subjetividad es que para ella es real. Y hubo una violencia y es grave. Entonces, ¿cómo haces caer? Adriana, vos me imagino que seguís en contacto con algunos hombres para ver cómo sigue. Imagino también lo difícil que debe ser cuando son denunciados falsamente, que los hijos a veces quedan de rehenes. Más allá de que el hombre quizás no vaya preso porque se prueba que fue una denuncia falsa, sigue habiendo una condena social. ¿Cómo lo maneja emocionalmente ese hombre que carga quizás por toda su vida, durante toda su vida, esa condena social? Hay casos donde se quitan la vida, ¿no? Totalmente. He tratado, desde mi experiencia lo voy a hablar, con familias que existe un antes y un después de una denuncia falsa, o después de perder un hijo, o de personas mayores que llevan a un hijo a una cárcel y saben que son inocentes y tienen que entregar con 70 años a un hijo de 40, sabiendo que es inocente. La vida de esas personas cambian radicalmente de un día para otro. Las abuelas que no pueden ver a sus nietos, me pasó en un caso una abuela que fue diagnosticada con leucemia después de haber perdido, son niños perdidos, lo llamo yo, a sus nietos, varios nietos, por una denuncia falsa, porque el papá decidió, o sea, su hijo decidió no verlos más. Y me parece bárbaro. Y yo apoyo esa postura. ¿Y sabes por qué? Porque un hombre que es acusado falsamente, sentado en el banquillo de los acusados, como lo peor del mundo, socialmente condenado, porque el escrache social no lo levantas más, porque muchos te creen, pero otros no te creen. Y les queda la duda, ¿habrá abusado, no habrá abusado? En los trabajos han sacado a denunciados, de los trabajos han perdido empleos. Entonces es una batalla que no termina. Claro. Se han quitado la vida, otros se han ido del país, muchos han optado por no ver más a sus hijos y que los vengan a buscar cuando cumplan 18 años. Y otros están optando en no pagar las cuotas alimenticias. Ya está, no quiero saber más nada, que me manden preso por no pagar, que me manden preso. Se terminó el circo, se terminó ir a fiscalía, ir al juzgado, ir a tercer turno, ir a pericia, ir con la psicóloga, ir con esto. ¿No? Si no puedo ver a mi hijo, si no puedo ver a mi hijo. Y ese niño de 3 años quedó perdido, de un día para otro dejó ver a papá. Y los niños necesitan a mamá y a papá para crecer. Adriana, eso lo voy a seguir diciendo. Sí, muchas gracias. Más adelante vamos a seguir tomando contacto contigo, si te parece, sin hacer referencias a nombres, pero sí casos puntuales que también sirvan de ejemplo para esta tarea. Tenés tu Instagram allí, @AdrianaBatista_abogada. Sos una influencer de la justicia, digamos, ¿no? Una especie de apelando a las nuevas redes. ¿Has tenido algún inconveniente con eso, Adriana? ¿Te han amenazado, en fin, algo? Por ahora, en realidad, no. Sí he recibido insultos de mujeres que no dan sus nombres, sino hay, o de foto de perfil hay un simio, hay un muñequito, o está vacío, user 10, 15, 20, no sé cuánto. Pero muchísimas mujeres, como decía tu compañera, no sabes cuántas mujeres y cuántas colegas me escriben por privado para decir, Adriana, gracias, porque no me animo a decirlo, porque estoy sentada desde el otro lado, aparte operadores jurídicos por encima de mí. Entonces me dicen, gracias, seguí así, no pare, pero no les da para salir, pero piensan igual. Bueno, Adriana, muchas gracias una vez más y vamos a seguir en contacto, si te parece. Gracias a ustedes, que pasen Hasta bien. Luego. Chao, chao. Doctora Adriana Batista, en esta especie de, justamente, ¿no? Actitud contracorriente, apelando a las redes sociales, que también tanta cosa fea que le vemos a las redes, acá hay un aspecto positivo, por lo menos otra voz. Es otra voz. Sí, dice frases muy polémicas que impactan, pero yo creo que muchas mujeres creen como ella, y va más allá de la mujer por ser mujer, si se le cree o no, que eso habría que cambiarlo, ¿verdad? Porque justamente el feminismo es el concepto del feminismo es reclamar la igualdad entre hombre y mujer, no es el feminismo en contraposición del machismo, no. El feminismo justamente es reclamar la igualdad entre hombre y mujer, y hay que ir en esa línea. Me parece genial.
Bueno, quiero que me hables de tu otro rol, de ¿Cuál? tu otro sombrero, el de conductora de la previa de Gran Hermano. Bueno, no, conductora no, soy panelista. Claro, panelista. Conductores son Agustín Gil y Eliana Dide. Exactamente. Pero en la previa sí estás de panelista, tenés razón. Pues sabes que tengo esa curiosidad de saber si en Uruguay podría haber un Gran Hermano. Dámelo en un segundito, Tengo a Mateo Martínez. Mate, ¿cómo te va, queridísimo? ¿Cómo andas? Ahí en el bar. Buenas tardes para... Hola, Mateo. Buenos días. Sí, buenas lo que sea, porque viste que esto va on demand y después la gente lo ve cuando quiera. Claro, no hay drama con eso. Decime una cosa, te voy a meter en un aprieto así, de pique, y bueno, salí como pueda, viste, como decimos en campaña, como gato entre la leña. Esto del VAR, está muy bien, la incorporación de tecnología, lo que representa eso como un efecto garantista sobre el juego, el concepto de la justicia. Ahora, el asunto es aplicarlo en qué condiciones, en qué canchas. ¿Vos estás de acuerdo con el VAR? Y yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con el VAR. Mirá. Igualmente siento que como decís vos, en ciertas canchas, en ciertos contextos, a veces puede ser contraproducente el VAR, porque yo creo que se necesitan condiciones óptimas para que funcione bien, para que no haya... O sea, yo creo que se ve a veces poner en el fútbol uruguayo donde para un offside estás, no sé, 7 por minutos. Eso, sí, para trazar la línea y no tenés ni siquiera las líneas de la cancha bien demarcadas, ¿no? Claro, veía a Valen ahí con inquietud. Usted si quiere opine, ¿sabe, Valen? Usted tranquilísimo, Opine del VAR también. No, tengo alguna dificultad ahí tengo un ruidito, así que vamos a cortar ese micro y en todo caso lo retomamos más adelante. Dale. Contame una cosa, Nati. Me estaba riendo porque Nubi, la directora de la agencia asertiva, se había asomado un poco. Aparece Nubi, miren qué el comisariato. Miren lo que es ella sí es la directora del VAR. Agachate, Nubi, que no se te ve. Sí, ahí. Hermosa, Nubi. ¿Cómo andás? La responsable de todo esto. Sí. La que, viste que... La manda más, me encanta. Decime una cosa, Nati. Ya estamos cerrando. Sí. Ya estamos cerrando. Bien. Hoy dijiste sobre otro tema, tenía que ver con aquella cuestión de la longevidad saludable, la economía de plata. Decías que a veces hay que cambiar la mentalidad, que estamos muy como en esquemas, como en paradigmas, y que después hay que destruir. Con ese mismo concepto, ¿un Gran Hermano uruguayo te lo imaginas? ¿Cómo conectás un tema con el otro? Me encanta. No. Bueno, justo ayer fue el último programa de la previa en Canal 10. Mañana es la gran final de Gran Hermano, se va a saber. Martes. Mañana martes van a quedar 3 finalistas y uno de ellos es Tato, el uruguayo, ¿Es Santiago el que Algorta. ¿Gana o no? Ojalá que sí. Mirá. Y la verdad que lo digo como expresión de deseo, no por ser uruguayo, sino porque creo que se lo merece. Es el participante favorito desde el principio de juego. ¿Y cuál fue la estrategia que usó? Mantener siempre el tema de la templanza fue su carta de juego y siendo muy estratega. Y él lo reconoció hace poco, que él en el confesionario se sentó frente a cámara y dijo: yo pinchaba a los jugadores muy discretamente para que ellos se enojaran y así los iba sacando de a uno. La verdad, una estratega. Sí. Pero no me respondiste la pregunta. Del Gran Hermano uruguayo, bueno, justo ayer Santiago del Moro anunció en la cena que cuando entró en el programa a hablar con los cuatro finalistas en este momento, dijo que va a haber un próximo Gran Hermano donde van a poder participar gente famosa y gente no famosa, que ya podían anotarse en el casting. No habló de un Gran Hermano uruguayo todavía, pero se está hablando de que el año que viene, quizás a mitad de año, podría venir un Gran Hermano uruguayo. ¿Y vos ves las condiciones para eso? Ojalá, sí, totalmente. Tenemos personajes. Totalmente, pero quizás sea en la casa de Gran Hermano de Argentina donde ya está todo, ¿no? Toda la infraestructura. Claro, imagínate que hay que contratar personas 24/7 para que estén todo el tiempo ahí atrás. Tremendo. Y la verdad que el fenómeno Gran Hermano es un fenómeno es lo más visto en la televisión, es impresionante, mueve pasiones, todo el tema del hate, del favoritismo, cómo las familias se involucran también desde afuera. Una uruguaya que fue muy cuestionada también por Selva sus Pérez. actitudes. Trabajé con ella en teatro hace unos años, sí. Es maravilloso. Es así como la ves. Es así como la ves, sí. Yo la seguía por alguna... Lo dio todo, exactamente. Sí, Selva. Bueno, Nati, me encanta estar otra vez contigo. Igualmente, con todo Dani, el equipo. Sí. Vamos a tener para el próximo programa este asunto, en tu condición de abogada además, ¿no? Porque a veces estamos, con mucha razón se dice, leyes hay. El asunto es hacerlas cumplir. Tenemos un cuerpo normativo extenso. Ahora, algunas tienen que ser cumplidas. Por lo tanto, esa cosa de la hiperinflación punitiva por todo es una complicación.
se plantea la posibilidad de regular la tenencia de perros peligrosos, con los antecedentes terribles. Han matado a personas, han matado a niños, han mordido y provocado heridas que quedan marcadas para siempre en todo sentido, ¿no? La herida en sí mismo y la herida acá. ¿Hay que regular? Yo creo que se tiene que cumplir con el tema del bozal legal, en primer lugar, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, los perros tienen que ir libres por todos lados, en la calle, sin el bozal legal, pero hay razas que son más peligrosas. Claro. O mismo ha pasado... Pero viste que vos, por ejemplo, no vas a tener a tu perro, a tu mascota en tu casa, con un bozal. No, dentro de la casa no. Está bien, pero viste que dentro de la casa te lo sacás ataca. de tu casa, entras en un ascensor. Sí, pero han matado niños en la casa. Por eso, pero ya desde que salí... Sí. Ese es el problema, ¿viste? Ese es el problema, sí. O sea, vos no podés tener a una bestia que en algún momento se descontrola y te termina matando niños. Y está en la casa, con el mismo niño que hace media hora estaba jugando, ahora lo mata. Pero yo creo que hay muchas familias que dicen, bueno, a mí no me va a pasar hasta que pase. Ah, bueno, por eso. Entonces, si vos prohibís la tenencia... Lo vemos en el próximo programa. Sí, ¿Te parece? Sí, me parece bárbaro. Gracias a vos, Dani. En Asertiva Play estamos aquí cerrando esta entrega. Recuerden que además el programa sale grabado los martes a las 9 de la noche en Asuntos Públicos de TCC.